Bienvenidos una semana más a Enigmas de la Historia. En este programa, ya el último de la primera temporada, les queremos llevar a lugares que seguramente ya conocen, pero de lo que estoy seguro es que no de la manera en la que hoy se los vamos a mostrar. Empezamos ya con otro Enigmas de la Historia. Keops, Kefren y Micerinos. Tres orgullosos gigantes que simbolizan la imagen de Egipto, pero también son tres construcciones imposibles que resisten el paso del tiempo y el estudio de la ciencia. Keops, la Gran Pirámide, 146 metros de altura, 3 millones de bloques de piedra caliza que oscilan entre 2 y 40 toneladas de peso, con un recubrimiento original, apenas visible hoy día, formado por losas de caliza pulida de hasta 16 toneladas. Kefren, 143,5 metros de igual belleza y construcción que el anterior. Y Micerinos, 62 metros de altura, que al lado de sus dos acompañantes puede resultar pequeña, pero es igualmente fabulosa. Pero ¿cómo los habitantes del antiguo Egipto construyeron estas majestuosas pirámides? Según la arqueología, se construyeron hace 4.600 años por orden de los faraones. Los bloques se trasladaron a través de gigantescas rampas por las que los obreros las transportaban, ayudados por cuerdas y rodillos de madera. ¿Ustedes qué piensan? Nosotros vamos a jugar un poco con la intuición. ¿Nos acompañan? El texto más antiguo que nos indica la forma de construirla proviene del historiador griego Heródoto, reflejando lo que le relataron los sacerdotes egipcios. Heródoto, quien contempló la Gran Pirámide hacia el año 450 a.C., comentó que su tiempo de construcción fue de 20 años, y que subían las piedras labradas, de grada en grada, mediante artefactos conformados de maderos cortos. Pero pensemos un poco y hagamos un sencillo cálculo. 20 años son 7.300 días sin sumar los bisiestos, y la Gran Pirámide está formada por 2.300.000 bloques de piedra individuales aproximadamente. Cada uno de ellos con un peso que oscilaba entre 2.000 y 60.000 kilos. Hecho por cierto que la convierten en un triunfo arquitectónico y una de las 7 maravillas antiguas del mundo. La división nos da una colocación de 315 bloques al día y 13 bloques cada 60 minutos, suponiendo jornadas de 24 horas, bien colocados en ángulos casi perfectos y sin apenas grietas por cierto en las que hoy por hoy no cabe una hoja de papel. Aún no siguiendo las consignas de Heródoto, y suponiendo, como indica la arqueología moderna, que se construyeran en el intervalo de 27 años de reinado del faraón Keops, hagamos un sencillo cálculo. 27 años son 9.855 días, calculando de nuevo nos da una fijación de 233 bloques al día y 9 bloques cada 60 minutos en jornadas de 24 horas. ¿Creen ustedes que una civilización que apenas empezaba a superar el período neolítico y malvivían en chozas hechas de juncos y adobe, fuese capaz de semejante proeza? ¿De qué herramientas disponían si no cambiaron la piedra por el cobre hasta 3 siglos después? Y lo más enigmático, ¿de dónde o de quién aprendieron los conocimientos arquitectónicos y matemáticos para construir esa proeza eterna?
Algo significativo es que no podemos explicar con seguridad qué tipo de sistema de iluminación utilizaron para construir los pasadizos o grutas. Las antorchas se antojan imposibles pues no hay restos de hollín en techos o paredes. Las pirámides de Giza tienen una alineación y cada cúspide fue instalada justo debajo de las 3 estrellas que constituyen al cinturón de Orión. Los egipcios pensaban que este conjunto de astros correspondía a Osiris e Isis, y que al morir, el alma del faraón llegaría directamente a ellos, quienes conducirían el juicio final en el otro mundo. ¿De dónde obtuvieron tal conocimiento sobre las estrellas? Obviamente yo no tengo todas las respuestas. Ciertamente este tema cada día me sorprende y me da más preguntas de las que solo tengo más dudas. Se han dado muchas explicaciones, su casi perfecta alineación, el uso de la estrella polar, la sombra del Sol o los extraterrestres. Pero ninguna de esas explicaciones ha calado demasiado, unas por complicadas y otras porque no daban buenos resultados. La de los extraterrestres es la que explica todo pues, con exactitud y luminosidad, pero claro, necesitaríamos tener extraterrestres. El arqueólogo Glenn Dash decidió explorar otra idea. ¿Y si el equinoccio de otoño permitía ese tipo de alineación? En su metodología usaba un gnomón, es decir, un palo clavado en una posición fija, ya fuera en el suelo o en la pared. Utilizando el gnomón y registrando el recorrido de la sombra en intervalos regulares, pues Dash fue capaz de crear una línea casi perfecta que iba de este a oeste. Lo curioso de esta metodología es que, como señalaba Dash, no es perfecta. Genera un pequeño error en sentido contrario a las agujas del reloj. Justo el mismo tipo de error que tienen las pirámides. Yo no tengo ni idea, sinceramente, si se alinearon así o de otra forma. Lo único que sé es que las pirámides siguen y seguirán siendo un enigma por los siglos de los siglos. Por cierto, hasta la era espacial, la ciencia no descubrió que lo que consideramos nosotros un metro está mal medido. El metro exacto mide un poco más. Su longitud real sería de 1,407 metros. ¿Saben ustedes cuánto miden 2 codos exactos en el sistema métrico del Antiguo Egipto? Exacto, 1,047 metros. Y ahora, pues que nos expliquen esto con otro palo. Y ahora nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero no se muevan. Les traigo una entrevista con un tema que les va a encantar. No se muevan, que enseguida volvemos. Bueno, como lo prometido es deuda, tenemos hoy también a Antonio Checa, que nos quedaron unas cositas pendientes la semana pasada. Bueno, unas cosazas, porque tendríamos para 10 programas. Bienvenido de nuevo, Antonio. Bien hallado. Y bueno, teníamos pendientes charlar sobre casos de magia negra, brujería, etcétera. Yo me he hecho una listita de preguntas, aunque luego ya sabes que nos vamos por los cerros de Úbeda, que es lo interesante. Pero bueno, te quería preguntar sobre todo de qué fuentes bebes, de dónde te nutres tú para este conocimiento. Vale, vamos a ver. Los historiadores nos nutrimos de distintas fuentes, pero sobre todo de fuentes escritas, de documentos que están en los archivos, ¿de acuerdo? De Wikipedia no lo recomendamos. Cuidado, ¿verdad? Wikipedia tampoco es despreciable, ¿eh? Wikipedia, con el paso del tiempo, cada vez está mejor. Incluso algún estudio dice que Wikipedia es más fiable que muchas enciclopedias. Hombre, ya están controlando mucho el acceso. Correcto. Entonces, pero en todo caso, cuando los historiadores vamos sobre todo a documentos. La historia es la explicación razonada y documentada del pasado. Entonces, por eso, un historiador pues siempre tiene que decir de dónde ha sacado tal cosa. Con lo cual, sencillamente, pues por ejemplo, acudimos a los archivos, leemos expedientes de Inquisición, ya que estamos hablando de brujería, procesos judiciales, a veces actas de ayuntamientos, documentos del pasado, en una palabra. Hay mucha historia de brujería, hay muchas pelis, muchas películas, muchos libros. A mí me gustaría que habláramos de nuestro país, de España. Sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué temas hay interesantes? Enorme. Si es que tenemos... A ver, lo primero es que España tenemos la inmensa fortuna, ya lo hablamos en el anterior programa, sí, que tenemos unos archivos impresionantes que empiezan y no terminan. Por ejemplo,
es el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, que además, ojo al dato, la próxima que vayáis por Cuenca, esta es la cárcel y tribunal de la Inquisición conquense. ¿De acuerdo? Entonces, cuando paséis por Cuenca, que sepáis que aquí estaba la sede de la Santa Inquisición. Entonces, claro, tenemos documentos para dar y tomar, historias para dar y tomar, para hacer 100.000 películas, 100.000 series, 100.000 libros y empezar a hablar y no parar, en una palabra. Y desde luego podríamos hablar de muchas cosas. Pero sí que dime algo en concreto que te gustaría, algún tema, algo. No sé, algún caso de brujería que ¿Sí? tú hayas dicho, esto no es posible que sea real, que se haya tomado en serio. Bueno, es que hay muchos. Es que hay muchos, y además es que se lo tomaban en serio porque creían. El más estrambótico que se te ocurra. A ver, el más estrambótico, pues claro, es que es brujería, ¿de acuerdo? Sí. Pero a ver, el más yo por ejemplo, a ver, es que esto es un poco duro. Uno de los hechizos más comunes es el hechizo de ligazón. El hechizo de ligazón consistía en ligar a dos personas, de tal forma que si yo estoy interesado en los favores de una dama o de un caballero, pues acudo a una hechicera, acudo a una bruja y le pido que me dé algún hechizo, algo que me permita unirme sentimentalmente a esta persona, que esta persona caiga totalmente rendida ante mis encantos, que yo honestamente no necesitaría, ni tú tampoco, ¿de acuerdo? Eso es evidente, los espectadores lo ven. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues yo me pongo a leer textos y claro, en estos archivos es que se guarda todo. Porque tú ten en cuenta una cosa, que mientras que la bruja estaba declarando, mientras que el hechicero estaba declarando, el escribano, apuntaba absolutamente todo. Es que cuando les torturaban hasta apuntaban las quejas. Se queja, ay, ay. Yo he llegado a leer eso, se queja, ay, ay. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo me he encontrado con hechizos de ligazón, en los cuales, ¿te acuerdas de lo que dijimos en el programa pasado? La magia de la simpatía, la magia del contagio, lo que ha estado junto se une. Bien, pues entonces puedo decirte algunos hechizos que se hacían pues para conseguir esa ligazón. Estos son hechizos femeninos de mujeres para ligar a hombres. Y si me permites incluso puedo leerlos, sí, claro. Porque aunque advierto que son un poquito escabrosos. Acuesten a los niños. Efectivamente. Vale, no tengo aquí el papelillo, pero ¿lo ves? Estas son las brujas. Son No han las hecho brujas. juro que lo tenía aquí guardado. Vale, te hablo de memoria. Vale. Mira, pues por ejemplo, un hechizo que me encontré, pues bueno, si quieres que un caballero se enamore de ti, lo que tienes que hacer es, en su copa de vino, ponerle tus orines y tu sangre menstrual, y que se lo tome. Y al mismo tiempo recitar un conjuro, que si la memoria no me falla, hablo de memoria, ¿de acuerdo? Igual que mi sangre y mis meados conmigo han estado, vente conmigo y ven a mi lado. Cosas de ese tipo. Y así un montón de hechizos que es que tú los vas leyendo y dices, pero ¿cómo es posible? Incluso algunas pócimas que dices, mira, yo no sé si se enamoraría de ti, pero que podría tener un problema de estómago. Seguro. Total. Madre mía. Bueno, pero eso seguirá todavía, ¿tú crees? Bueno, el de ligazón sigue. El hechizo de ligazón siguen haciéndose hechizos. Pero menos escatológico, espero, ¿no? Bueno, ahí eso ya según los clientes y las brujas con las que des, según el cliente que tengas. Yo tengo una duda, que no la hemos hablado, ya que hemos hablado de brujería, de magia. Sí. ¿Existe la licantropía en España? ¿Ha habido hombres lobo? Existe. Y ha habido casos bastante conocidos y ha habido casos bastante famosos, ¿de acuerdo? De todas formas hay que tener en cuenta que la licantropía en España ha tenido ciertas modalidades, ciertas variantes. En España, por ejemplo, teníamos una modalidad que eran los loberos. ¿Qué era un lobero? Un lobero era una persona que hacía creer a sus vecinos que tenía poder sobre los lobos. Y que si no le ayudabas, el lobo iría por tu ganado o iría a por ti. Amigo. Entonces, ¿qué ocurre? Esos eran los loberos. Había una cierta verdad en estos loberos. El lobero ha existido hasta el siglo XX. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen muy buena que expresa lo que es el temor que tenían las sociedades hacia los lobos. Se discute sobre si el lobo ataca al hombre o no, hoy día se discute. Sin embargo, los historiadores que hemos leído documentos del pasado, los historiadores que hemos ido a los archivos, que hemos leído actas de defunción, pues te podemos decir que desde luego en el pasado sí que
lobos atacaban a hombres y mataban hombres, ¿de acuerdo? Yo tengo un muy buen amigo, David Gómez de Mora, que ha estudiado bastante la zona de Morella, la zona de Castellón, etcétera, y tiene documentados varios casos de muerte por ataque de lobo. Es cierto que actualmente en las últimas décadas no tenemos estos ataques, pero sí que es cierto que el lobo en determinadas circunstancias puede atacar al hombre. Pero relacionado con magia negra, brujería, el diablo... Porque el lobero tiene un poder sobre los lobos, y el lobero puede hacer que el lobo te ataque o que ataque a tu ganado. Entonces, por ejemplo, estos loberos, por ejemplo, había en Castejón, un pueblo de Cuenca, un lobero que sencillamente tenía tal poder que todos los pastores, todos los dueños de ganado, prácticamente los tenían sometidos a tributación. Normal. Le pagaban para que no atacase a su ganado. Claro. Hubo un caso curioso que, basándose en la fama de este lobero, un pobre hombre empezó a ir por los pueblos con una piel de lobo, diciendo que él era el lobero de Castejón y que como no le dieran una limosna, como no le ayudasen, el lobo les atacaría. La Inquisición intervino y dijo: a ver, mira, aquí algo no nos cuadra. Las historias de este lobero todas las hemos oído, claro, pero por edad tú no eres. Dijo: no, mira, la verdad, no tengo dónde caerme muerto, necesito comer, entonces se me ha ocurrido esto. La Inquisición, lo que dijimos anteriormente, dijeron: mira, de acuerdo, pues una penitencia, di que no crees en estas cosas y vete, pero no reincidas. Claro. ¿De acuerdo? Esa es la triste historia, esa es la historia del lobero de Castejón. También tenemos otros casos de conversión de hombres en hombres lobos, pero aquí son mucho menos frecuentes. Tuvimos un caso muy tardío, que es el famoso Roma Santa, sí, el hombre lobo de Allariz, pero ahí se discute mucho. Él afirmaba que era un hombre lobo, se discutía mucho sobre si realmente es que estaba loco y punto. Y pues hubo una reacción bastante buena de uno diciendo: qué curioso que solo te conviertes en lobo cuando estás con mujeres que no se pueden defender. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, en España sí que existió la creencia en el hombre lobo, y existió también la creencia sobre todo en el lobero, alguien que por pacto con el demonio tenía poder sobre los lobos. También había un fondo de verdad en esto, porque cuando uno se pone a investigar un poco te das cuenta que había unos oficios que eran los loberos, sobre todo en Extremadura, y eran personas que su relación con los lobos había llegado hasta tal punto que con sus aullidos, que podían llegar a imitar el aullido del lobo, y con ese aullido del lobo podían que el lobo atraerle o rechazarle. Con lo cual es muy probable que estos loberos de presuntos pactos con el diablo, sencillamente algunos de ellos fueran gente que habían llegado a tal intimidad con el lobo, tal conocimiento del lobo, que podían emitir aullidos que de alguna manera les permitía controlar las manadas. Hablamos de transformaciones físicas en sí. Lobo. Hemos estado hablando de la película de Lobo de Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer, muy buena. Y hablamos de ese tipo de transformación. También existe la creencia en que se podían transformar en lobos, en hombres lobos, en lobos. Existía también esa creencia. ¿Pero a voluntad o con la luna llena, como es en las películas? Es que tú ten en cuenta que las creencias de brujería varían de una región a otra, claro, de una comunidad a otra. Incluso en España, si tú eras de tradición judía, de tradición morisca o de tradición cristiana, tu creencia era distinta. Pero había una creencia generalizada en que las brujas se podían transformar. Por ejemplo, en el País Vasco, Caro Baroja recogió una anécdota en el País Vasco él llegó a conocer gente que conocía ferventemente la brujería y en la capacidad de las brujas de transformarse. Entonces, cuenta una vez pues de una señora de un caserío que vio un gato negro, no le gustó, le tiró una pedrada al gato o lo que fuera y el gato se quedó cojo. Al día siguiente vio una vecina que le caía mal coja y pensó, a ver si es una bruja que se transformó en gato y me estaba vigilando. Claro. Pero esas creencias de metamorfosis en España existían, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, con muchas variantes regionales. Lógico. Es que a mí es un tema que siempre me ha traído, será, no sé si por asociación con el demonio, pero en otros casos de otros animales no hay, ¿no? Que te conviertas en otros animales. Puedes. Tan famosos como el lobo. El lobo es el que más nos ha llegado, ¿no? Pero ya te digo, hay casos de transformación en gatos, hay casos de transformación en sapos, hay casos de transformación... Es que es un mundo muy variado, ¿de acuerdo? Entonces sí que los puedes encontrar, pero hay muchas variantes y muchas variedades.
Bueno, yo tengo la sensación, no sé si coincides tú, que socialmente se asocia la brujería a zonas rurales, Sí. como si en zona urbana no se hubieran dado casos, pero Sí se han dado casos, ¿no? Sí se han dado. De hecho, generalmente hay historiadores que te procuran diferenciar entre brujería y hechicería y te dicen la brujería es la magia negra rural y la hechicería sería la magia negra que se da en la ciudad. La hechicería y la magia urbana, la magia que se da en la ciudad, es cierto que es diferente con respecto a la brujería rural. Ahí nos encontramos más hombres, Ajá. ahí nos encontramos con que el origen del conocimiento a veces es libresco, es decir, no, es que he leído un libro de hechizos, he leído un libro de tal, me ha Sí, llegado ya no tal tan documento, tan oral, ¿no? ya no era tan oral. Y, por ejemplo, un caso claro de hechicería o de brujería urbana, pues la Madre Celestina, Sí, nuestra claro. querida Celestina, que estaba especializada en hechizos amorosos, en filtros amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí que existía esa hechicería urbana, incluso hechicería cortesana. Una de las cosas a las que acusaron a la pobre Ana Bolena, Enrique VIII, fue que se había ganado la voluntad de Enrique VIII gracias a filtros amorosos. Sí. Acudió a la Celestina de Inglaterra. ¿Y tenemos textos de hechizos? ¿Nos han llegado textos antiguos hasta hoy? Muchísimos. Tenemos muchísimos textos. Es decir, hay muchísimos textos y los tenemos de varias formas, ¿de acuerdo? Hay veces que sencillamente sí que nos han llegado textos de hechiceros o de brujos o de gente que practicaba hechizos y sencillamente los apuntaba, igual que exactamente tú tomas tus notas para hacer tus entrevistas, o un informático pues se apunta o un oficinista se apunta en un cuadernillo sus trucos o las cosas que le conviene saber. Entonces esos textos nos han llegado muchas veces gracias a los propios procesos inquisitoriales, que cuando se detiene a un hechicero, se detiene a una bruja, si hay documentos, esos documentos Están se anexos. guardan, se quedan y están anexos y se han podido conservar. Qué interesante. Y bueno, ¿de qué personaje de todos los que has conocido en tus investigaciones, de cuál harías tú una película? ¿Cuál crees tú que es no grandioso, sino interesante como para decir, merece la pena que se conozca la historia o los hechos? Sí, pues mira, yo si me dijesen a mí un personaje que diera mucho juego, te diría uno que es Jerónimo de Liébana. Jerónimo de Liébana fue una especie de mezcla entre hechicero, brujo, pícaro, hombre de una inteligencia fuera de lo común, de una verborrea fuera de lo común del siglo XVII. Este hombre, pues sencillamente era originario de Cuenca y pues aprendió a leer, aprendió a escribir y utilizó sus conocimientos para dedicarse a engañar a los demás y vivir de los demás. Entonces, por ejemplo, hemos hablado antes de textos, pues nos han quedado muchos textos de Jerónimo de Liébana con los distintos hechizos que usaba. Entonces, por ejemplo, él utilizaba mucho la hechicería amorosa y uno de los hechizos que usaba, por ejemplo, estaban pensados pues para las mujeres, pues por ejemplo, para reforzarles los pechos. Es decir, sí, literalmente. Es decir, tiene ahí su técnica y tienes que coger un vino tal, con tal y cual, etcétera, etcétera, etcétera. O para restaurar la virginidad, etcétera, etcétera. Tenía este tipo de hechizos, etcétera. Este hombre, además, pues falsificaba documentos, hacía pasar por emisario del rey para robar a la gente directamente. El rey ha dicho que tal, el rey ha dicho que cual, me tenéis que dar tanto, y la gente se lo daba. Este hombre, además, ocurrió una cosa muy curiosa, y es que estando ya en prisión, pues ya la habían detenido por alguno de sus múltiples tal, llegó a decir, pues cuidado, puedo ser de gran utilidad. ¿Por qué? ¿Qué sabes? ¿Qué puedes? Os puedo decir que hay una conjura contra el conde duque de Olivares hecha por perversos brujos y yo puedo ayudarle a desactivarla. ¿Estás hablando en serio? Sí, hay un hechizo contra el conde duque de Olivares. Entonces, claro, como era un hombre que tenía esa labia, esa facilidad, Claro. le llevaron ante el mismísimo conde duque de Olivares y el conde duque de Olivares se lo creyó. Sí, lógico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento y dijeron, bueno, pero es que ese hechizo, ¿en qué consiste? Pues mira, unos brujos que además son pagados por tus rivales políticos han hecho unas estatuillas de cera, que eres tú, y entonces en el momento en que esas estatuillas se descompongan, pues perderás la privanza del rey. Olivares, hay que destruirlas, ¿dónde están? Y yo, bueno, pues no te preocupes porque yo sé dónde están, pues venga, a por él. Pues, durante un tiempo, pues Jerónimo de Liébana vivía a cuerpo de rey, perfecto, maravilloso, nadie se acordaba de sus múltiples Las delitos, fechorías. pero hasta que dijeron, oye, que queremos las estatuillas. Claro. Les llevó hasta Málaga, ojo al dato, o sea, un viaje de Madrid a Málaga por las estatuillas, en una playa donde presuntamente estaban enterradas las estatuillas,
empezaron a escarbar, no sacaban las estatuillas y ya, ahí ya el hombre empezó a decir, no, es que tal, y ella empezó a decirle, mira, Sí, ya empezó a fallar ya. a ella la cosa falló. Yo, de Jerónimo de Líbano, además, dentro de poco van a salir datos inéditos de un buen amigo mío, Guillermo Fernández Rabadán, que es cronista en La Ventosa, y que además es descendiente por una línea colateral de Jerónimo de Líbano. Ah. Entonces, él pues va a sacar datos dentro de poco de este personaje que desde luego merece pues una película, un libro, una novela, y yo espero que Guillermo haga un buen libro. ¿Y qué te la acabó? ¿Qué tal acabó? Pues básicamente acabó bastante bien para como se la había jugado. Encerrado en un convento el resto de su vida. No se puede quejar para todo lo que hizo. Vamos a ver, para todo lo que hizo no, pues es que por mucho menos se quemaba gente, la verdad. Sí, por eso te lo digo. No, nos has traído un montón de libros de tu biblioteca privada. Sí. Y bueno, vamos a enseñárselos un poquito a la Sí. gente para que los vea. Sí, lo que busco con esto más que nada es que, a ver, si tú buscas libros sobre brujería, vas a encontrar de todo. Yo aquí voy a decir qué libros debe leer una persona, o quizás sea interesante que una persona lea, para tener un conocimiento objetivo, científico, histórico de lo que era la brujería. Este es un clásico europeo, Levac, la caza de brujas en Europa moderna, en la cual se analiza la historia de ese proceso de la caza de brujas, cómo se fue creando toda esa ideología que fue pasando de sencillamente de gente que hace maleficios o que son curanderos, aliados del diablo, vasallos del diablo, y estudia ese proceso. Es un libro interesantísimo y además quisiera decir, todos estos libros se encuentran en librería, ¿de acuerdo? No en estas ediciones, Sí, que claro. son ya antiguas, pero se encuentran en librería y el lector, espectador podrá verlo. Luego tiene aquí el dibujo de Goya. Correcto. Con la verdad. Y luego tenemos aquí este otro, Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja. Bueno, esto no hemos dicho el autor. Mira, el de anterior. Ah, bueno, lo has Levac, dicho tú. ¿sabes? Y tenemos aquí Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja, Correcto. un estudio antropológico de la sociedad en una época oscura. Sí, a ver, don Julio fue el antropólogo español por excelencia. Este fue una de sus obras cumbres y este pues es un análisis general sobre la brujería y aborda bastante el tema también en España, las brujas de Zugarramurdi. Él era vasco, trabajó muchísimo sobre la brujería en el País Vasco y sencillamente para un español pues es un libro importante y que hay que leer, en una palabra. Tienen muy buena pinta todos. Luego tenemos aquí este, que pesa un poquito más. Historia general de las drogas, de Antonio Escautado. Este sí me suena Sí, bastante, además de mi época Ado- posadolescente, cuando leía sobre brujería y demonios, y sí, etcétera. sí. A ver, este libro no trata específicamente o no trata principalmente el tema de la brujería, del tema de hechicería, pero Escotado, que fue uno de los grandes intelectuales españoles de la segunda mitad del siglo XX y principios de este, Escotado estudió todo lo que era las drogas, el uso de las drogas, el uso lúdico y no lúdico de las drogas, y dedicó páginas muy interesantes al tema de la brujería. La anterior vez hablamos que si había posibilidad de conocimientos antiguos que hubieran llegado, etcétera, etcétera. Escotado sí creía que había esa posibilidad, al menos en el terreno farmacopea. Es decir, Claro. él consideraba que de forma subterfugia se habían quedado muchísimas recetas desde la antigüedad, o técnicas desde la antigüedad podían haber llegado a esta época moderna para crear el famoso unto o ungüento de las brujas. Y has preguntado sobre si nos han llegado textos. Nos han llegado las famosas recetas para hacer el unto o ungüento de las brujas, el unto o ungüento en la que ellas se ponían para poder ir a aquelarre, a acudir al sábado y visitar al diablo, a su señor. Bueno, estudios modernos han visto y han comprobado que eran sustancias que tenían efectos alucinógenos, Claro. y que efectivamente, si tú ese unto, ese ungüento te lo aplicas en ciertas partes del cuerpo especialmente sensibles, pues, ¿qué es lo que ocurre? Entrarás muy probablemente en una especie de trance y tendrás la sensación de viaje, el famoso Claro. viaje de la bruja. Sí. Las brujas, muchas, hemos dicho que muchas sencillamente eran falsas, otras realmente lo creían. Sí. Pero es que muchas brujas que sencillamente se habían puesto este unto creían que efectivamente habían viajado y habían estado en un sábado, en una aquelarre, en una gigantesca orgía maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces Escotado aborda este tema muy bien en este libro, que realmente pues yo recomiendo incluso a los interesados en historia de las religiones, incluso a todas aquellas personas que digan, a mí qué me va a decir un libro de historia general de las drogas. Y bueno, pues es un libro muy interesante para cualquiera que esté interesado en historia general de la religión y muchos temas. Bueno, y tiene muchísimo, ¿eh? Sí, sí, esta es la última edición. Escotado trabajó en varias ediciones y yo recomiendo especialmente esta edición porque es la última. Si compras anteriores, pues bueno, Escotado fue trabajando y fue cambiando. Claro. Y efectivamente, pues fue, él lo consideraba quizás una de sus grandes obras, su obra cumbre, antes de Los enemigos del comercio, pero eso ya nos iríamos de tema. No, y al final es súper importante que la gente conozca el efecto de las drogas, tanto las antiguas como las modernas, Sí. porque también es Y el tenemos origen, una bruja haciendo su pócima con sus libros es el origen de mucha mitología y de mucha religión. y de mucha farmacopea, Claro. efectivamente. Bueno, y aquí tenemos a Henry Kamen, La Inquisición Española, Sí. Mito e Historia. Sí. Está muy bien este libro. Correcto. A este libro sobre todo lo he traído porque nuestras fuentes en gran medida son escritos inquisitoriales, documentos de la Inquisición, etcétera. Entonces, yo creo que antes de empezar a estudiar sobre la brujería, si alguien quiere tal, lo primero es que se haga una visión general sobre la Inquisición española, y como de la Inquisición española se escriben tantas tonterías, este es un libro escrito por un historiador. Yo no estoy de acuerdo con todo, es imposible Sí, estar de no, acuerdo nunca. con todo, pero este es un libro que sí que puede servir para iniciarse en los estudios de la Inquisición. Que al final es súper importante. Nosotros lo hablamos en el anterior programa, también cuando estuviste en el segundo programa, la cantidad ingente de archivos que tenemos en España para Sí. estudiar, y es que ese es el sitio donde debemos ir. Totalmente. Luego aparte hay una bibliografía preciosa, pero también hay que, si tienes ahí el origen y tienes los archivos, ¿para qué vas a ir a más sitios? Claro, estos libros, eso sí, te sirven para leer e interpretar el documento. Exactamente. Si tú te pones directamente a leer Es complicado, es complicado. un expediente de Inquisición, no te vas a enterar de nada. Si previamente te has leído este libro, Vas a entender un poquito más. correcto. Y sobre todo lo que hablamos, situarte en la época, Sí. situarte en las costumbres, Sí, si no, no vas a entender nada. sí. Bueno, este libro de María Lara Martínez, Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro. Sí, aquí pues ya me voy. Este es un libro de una de las hermanas Lara, lo digo porque son dos hermanas y las dos son historiadoras, y hacen una labor de investigación, pero también de divulgación muy importante. Y este es un libro de divulgación seria, en la cual el lector pues va a disfrutar leyéndolo, y va a haber divulgación objetiva, es decir, tú vas a tener la certeza de lo que estás leyendo es algo serio, ¿de acuerdo? Hay muchos libros, no voy a decir títulos en tono negativo, No. pero hay muchos libros que realmente se escriben por ánimo divulgativo, pero que realmente lo que hacen es falsear, engañar, Y o está confundir. escrito por gente que realmente no sabe de lo que está hablando. Entonces, este es un libro de alta divulgación que el lector puede utilizar y que puede leer y con bastante gusto. Y además, por lo que veo, tiene un lenguaje bastante claro, sencillo. Sí. Tiene muy buena pinta. Este no lo conocía, pero creo que te lo voy a robar. Bueno, te aviso que mis libros tienen un hechizo de protección. Que vuelven solos a casa. Correcto. Y nos queda por aquí Alcarria Bruja, Sí, de Javier Fernández Ortea, Historia de la hechicería en Guadalajara y los procesos de la Villa de Pareja. sí. Aquí este es un libro poco conocido, he querido sacarlo porque yo siempre rompo una lanza a favor de los estudios de historia local, opino que son muy importantes, y aquí lo que hace es recopilar toda una gran cantidad de hechizos que se dieron en una zona en concreto. Yo al lector le recomiendo, una vez que haya tenido un conocimiento general, si tiene interés, que acuda a libros de su zona, sobre la brujería en Galicia, la brujería en el País Vasco, la brujería en Valladolid, la brujería en Huelva. Y este hombre ha escrito los casos de la brujería en Guadalajara. No sé cómo vamos de tiempo, porque ahí hay un caso que me gustaría comentar. Comenta. Pues mira, Fernández Ortea trabajó especialmente sobre el caso de la brujería de Pareja. Hemos hablado antes de las brujas de Salem.
Y, por ejemplo, en el caso de las brujas de pareja, a mí me parece que es un caso muy interesante para que entendamos la diferencia entre un sistema inquisitivo, un sistema, la persecución de la caza de brujas que había en las colonias americanas y la persecución de la caza de brujas que había en España. Bien, ¿qué ocurre en España? En España, en un momento determinado, se empieza en la villa de pareja, empiezan a ocurrir cosas graves. Esas cosas graves que ocurren, ¿qué son? Pues que hay niños que están apareciendo muertos. Y además son niños que aparecen con símbolos, con extrañas marcas en el cuello, aparecen además con la piel amoratada, es extraño. Joder. Los padres también empiezan a tener pesadillas, han tenido sueños muy malos, a veces en esas pesadillas veían mujeres. Bien, ¿qué ocurre? En el pueblo empieza a haber miedo, y hay un grupo de mujeres a las cuales se les empieza a acusar de que son brujas. A una en concreto la someten a tortura y esta mujer dice que efectivamente, que son brujas, que van a un aquelarre, que ellas son las culpables de las muertes de los niños, y se pone a decir nombres de otras brujas. ¿Al azar o por envidia o...? Dice de familias que ya conocía, concretamente la familia Morillas. Entonces, a una de las mujeres, a una de las Morillas, la detienen en la villa de pareja, y ahí está poco claro, no se sabe si es que se suicida o si directamente la tiran desde lo alto de la torre o lo que fuera, porque claro, en una situación de auténtica psicosis la que estaban habiendo en el pueblo. Repito, habían muerto niños, ¿vale? Y además ya tenían una mujer que había confesado que era bruja y además decía que había acudido a aquelarres, concretamente a los aquelarres de Barahona, en Aragón, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí esta mujer, el Tribunal Inquisitorial primero, dice pena de muerte, evidentemente. Y ya con estas otras vamos a ver qué es lo que hacemos. Cuando llega al caso a la Suprema, la Suprema lo para. Pues dice, a ver, vamos a ver, no termino de verlo claro, y esta mujer ha confesado sencillamente porque la habéis torturado. Es cierto que aquí parece haber algo. Cuanto menos ha habido conjura, cuanto menos ha habido tal, y ha confesado. No podemos estar. La castigaron a 400 azotes y pena de cárcel, pero no la mataron. Y a las otras acusadas las dejaron en paz. ¿De acuerdo? Pero con esto quiero decirte que, fíjate tú, que este fue un caso que perfectamente tenía todos los elementos para que se desarrollase un nuevo Salem en España. Es decir, sencillamente, esta mujer acusó a estas otras mujeres. Estas otras mujeres las torturas y empiezan a decir nombres de vecinos. A estos vecinos los encierras, los torturas y empiezan a decir nombres de más vecinos. En Salem, que dijimos que hubo 150, 250 encausados y 19 muertos. Y uno más por otro tema, que murió durante la tortura, sencillamente. Pues tenía todos los ingredientes para convertirse en un ejemplo de sin razón. Correcto, tenía todos los ingredientes para tal. Pero sin embargo, esencialmente la Inquisición lo paró, ¿de acuerdo? Lo paró y evitó que aquello pues acabara convirtiéndose en un baño de sangre como se convirtieron otros procesos. Fortea, además, ha estudiado mucho el caso, aquí lo documenta muy bien a través de los documentos, y él cree que lo que ocurrió esencialmente es que había una intoxicación de beleño o corbezuelo. Claro. Es decir, que sencillamente la cosecha había sido mala, estaban obligados a tomar cereal en muy mal estado, ese cereal probablemente estaba intoxicado con un parásito que es el beleño o el corbezuelo, eso no termina de estar claro, pero en todo caso eso provoca esa sustancia, esos sueños ilícitos, y las muertes de esos niños eran compatibles con los síntomas de la intoxicación por beleño. Madre mía, madre mía. Bueno, ya hemos visto los libros y para terminar, si te parece, vamos a hablar un poquito de cine. Ajá. Hay mucha filmografía sobre este tema. A mí me gustaría que nos recomendaras alguna película. Vale. Para quien no le guste leer, que de todo hay en el mundo. A ver, hay una película, evidentemente tenemos El Crisol, que es una gran película. También tenemos otra gran película que es de los años 60, se titula El cazador de brujas, o incluso anterior, es una película inglesa que en su día causó auténtica sensación, porque es una película en la cual se muestra muy bien cómo era el trabajo de un inquisidor en Inglaterra durante el siglo XVII,
estuvimos hablando la anterior vez sobre la marca del diablo, pues se ve perfectamente a un pobre hombre que le coge, bueno, hay que encontrar la marca del diablo, hay que encontrar la marca, y entonces... Sí, la encontraban sí o sí. No la encontraban o le dejaban muerto, o sea, claro. Ya no se queja, aquí está, aquí no, es que ya no pueden ni racionar. Y además muestra muy bien, pues también esos, en este caso además, el comportamiento de ese perverso cazador de brujas y cómo va utilizando su poder también pues para enriquecerse, etcétera. Hay más películas, hay más cintas. La verdad es que en España tenemos alguna cinta, tenemos alguna producción sobre Zugarramurdi. Suena a broma, pero yo creo que la de Santiago Segura, fuera de cachondeo. La de Ales de la Iglesia. La de Ales de la Iglesia. Suena a broma, pero ahí aparece... Pero hay un trasfondo, ¿eh? Hay un trasfondo y también ahí se ve claramente el tema del ungüento, cómo se aplicaba el ungüento. Es decir, ahí se ve que Ales de la Iglesia ha tenido cierta documentación. Yo soy muy fan de Ales de la Iglesia. Hay más películas, hay más producciones. Luego, pues por ejemplo, sobre Roma Santa hay una película también bastante buena. Y sencillamente sí que hay producción. Lo que pasa es que yo creo que todavía no se ha hecho la gran película. Ha habido una película reciente, pero no la he visto y no puedo hablar de ella. Perfecto. Bueno, pues como siempre nos pasa cuando vienes, nos quedamos sin tiempo. Y nada, pues muchísimas gracias, Antonio, por venir. A ti, Roberto. Nos vamos a ver la siguiente temporada. Hoy ya terminamos temporada. Muy bien. Y nos vamos a ver seguro, porque eres una enciclopedia de cosas interesantes. ¡Ay, por Dios! Y te quiero tener aquí mucho más a menudo. Muchas gracias por venir, a ti, Antonio. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Dios lo te oiga. Muchas gracias. Saludo, Bueno, no podíamos despedir esta primera temporada de Enigmas de la Historia sin tratar las apariciones marianas. Ya saben, esas apariciones de la Virgen María ante testigos en un lugar y época determinada. Ya saben que en este tema, como en todos los relacionados con la fe, el Vaticano debe declarar verídica la aparición para aprobarla como milagrosa. Ejemplos de ellos son las de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, o la Virgen de Fátima, en Portugal. Y luego están ya las declaradas directamente como falsas. En España tenemos varios casos. Me viene a la mente el timo multimillonario del Palmar de Troya, que es un ejemplo de la corrupción y los bajos instintos del ser humano. Pero hay otras que permanecen en ese limbo del ni sí ni no definitivo. Es decir, ni se aprueban ni se declaran falsas. De una de ellas vamos a hablar hoy. Entre 1961 y 1965, en San Sebastián de Garabandal, que es una minúscula aldea en Cantabria, la Virgen María, dicen, se apareció a 4 niñas, Jacinta, Conchita, Loli y Maricruz, de entre 11 y 12 años. Las pequeñas fueron las que la vieron y recibieron sus mensajes. Y estén atentos, porque lo que van a contemplar les va a hacer pensar. Garabandal es un pueblecito ubicado en el norte de España, un entorno hermoso pero de complicado acceso. Para subir hasta él, hay que subir por caminos menesterosos y encaramados, por lo que los poco más de 300 habitantes que viven allí, llevan una existencia tranquila y alejada de muchas de las preocupaciones de las que presumen las ciudades. En la noche del 18 de junio de 1961, 4 niñas jugaban en las afueras del pueblo, corrían inocentes, reían y con su alegría infantil daban la bienvenida al verano. Provenían de familias pobres, pero eran aún demasiado pequeñas para darse cuenta de ello. De pronto un fuerte ruido quebró sus risas e iluminando la noche se les apareció la brillante figura del Arcángel Miguel. En los días posteriores, como en una sagrada cita, el Arcángel se les apareció en el mismo lugar, anunciando que el 2 de julio volvería con la Virgen. Esa noche, cuando ya caía la madrugada, las niñas entraron en éxtasis al ver a la Virgen que se les apareció custodiada por 2 ángeles, los cuales tenían el mismo aspecto que el Arcángel Miguel. Y sobre el hombro derecho de la Virgen flotaba un cuadrado rojo que contenía dentro un triángulo y un ojo, en él con unos caracteres indescifrables escritos.
Esa noche hablaron de cosas ocurridas en el pueblo y les enseñó a rezar el rosario. Posteriormente comenzarían las advertencias y los mensajes. Primera advertencia, 18 de octubre de 1961. Debemos hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Debemos visitar al Santísimo Sacramento con frecuencia. Pero primero debemos ser buenos y a menos que hagamos esto, nos llegará un castigo. La copa ya se está llenando y a menos que cambiemos, el castigo será ejemplar. Mensaje del 19 de junio de 1962. La Virgen nos ha dicho que no esperamos el castigo, porque estamos ignorando su mensaje y continuamos viviendo de la misma forma, pero que aunque no lo esperemos, el castigo llegará. Mensaje del 23 de junio de 1962. El mundo continúa igual, nada ha cambiado, son tan pocos los que han enmendado sus vidas que resulta doloroso. La copa se está llenando, el castigo está llegando. Debéis rezar por los equivocados. Mensaje del 18 de junio de 1965, segunda advertencia. Como mi primer mensaje no se ha cumplido y no se ha dado a conocer al mundo, les aconsejo que este sea el último. Antes la copa estaba llena, ahora está fluyendo. Muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes están en el camino de la perdición y se llevan muchas almas con ellos. No se da importancia a la Eucaristía. Deberían apartar la ira de Dios de ustedes mismos por sus esfuerzos. Si piden perdón siendo sinceros con sus corazones, serán perdonados. Están recibiendo las últimas advertencias. Los amo y no quiero condenarles. Rogad con sinceridad y vuestras peticiones serán atendidas. Haced más sacrificios, pensad en la pasión de Jesús. Por lo demás, agradecerles su compañía durante estos 12 programas, sus ánimos en redes sociales y agradecer al equipo su gran trabajo, que yo sé que no se lo pongo fácil. También a todos los invitados e invitadas que han llenado de sabiduría este programa, pero sobre todo, y una vez más, 1.000.000 de gracias a ustedes. Sin ustedes, nuestro trabajo solo sería una lágrima en el océano. Espero que sean felices y esperamos volver a verlos muy pronto con más enigmas de la historia.